¿Qué tal amantes del misterio y de lo desconocido? Les saluda Chino Espectro y les traigo la segunda parte de los OPATs que han intrigado al mundo. Espero que les guste y empezamos con el disco de Sabu. En 1936 en Egipto un egiptólogo Brian Walter Emery realizaba unas excavaciones en la zona arqueológica de Saqqara. En la exploración arqueológica que se realizaba en esa zona, se descubrió la tumba de un personaje insignificante, llamado Sabu, dentro de la cual se halló un objeto tan extraño y fuera de lugar como enigmático, el cual causó sensación en el mundo arqueológico y cuya construcción, forma y utilidad se desconoce. Este objeto es conocido como el disco de Sabu y se trata de un extraño disco, con forma de volante, cóncavo, de 61 centímetros de diámetro por 10 de altura, tallado en esquisto y que aparece, como una especie de talismán, junto al sarcófago del príncipe. Pero ¿quién fue este príncipe? El príncipe Sabu está perfectamente documentado y existió unos 3000 años antes de Cristo. Era hijo del faraón Adjuid que perteneció a la primera dinastía, de lo que se ha venido en llamar el Egipto arcaico. Muchas son las dudas que existen sobre la datación de los objetos encontrados en las excavaciones de Egipto, o de cualquier otro lugar, y muchas más las que irán surgiendo, conforme se avanza en los descubrimientos, y a medida que los científicos y arqueólogos emplean procedimientos más modernos para la datación de los objetos, pues además del tradicional carbono 14, ya se usan rayos X, sondas ultrasónicas, escáneres, resonancias magnéticas y ecografías para escudriñar las entrañas de las múltiples cosas halladas. Pero aquí está lo que nadie se explica, es que cómo es posible la existencia de un objeto en forma de rueda, con una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, cuando está demostrado y comprobado que la rueda la introducen en Egipto un pueblo llamado Ixos aproximadamente entre 1300 y 1500 años después. Pero bueno, hay personas que han tratado de desmentir este gran hallazgo diciendo que es un simple candelabro o mera casualidad de los escultores de la época, pero este artefacto con más de 5000 años de antigüedad tiene la peculiaridad de tener un orificio para ser encajado en algún lugar, y esto demuestra que pudo ser de alguna civilización más avanzada. Pero nos queda la duda del porqué de la existencia de este objeto. El martillo de Londres. El conocido como martillo de Texas o de London se podría considerar como uno de los OPATs más controvertidos que existen. Para sus defensores, la edad de este martillo se podría datar en millones de años, desafiando las creencias establecidas sobre la aparición en el planeta de las primeras civilizaciones humanas. Para sus detractores, el martillo no tiene más que un par de siglos de antigüedad. Este fue encontrado por Maxam, quien notificó a un arqueólogo. El artefacto apareció incrustado en el interior de una roca. La madera se encontraba petrificada y su cabeza de hierro fundida con la piedra que lo alojaba. Ante la escalofriante idea de que el martillo, para terminar en el interior de la roca, debía haberse construido antes de que ésta se formase, unos millones de años atrás, los científicos decidieron olvidarla en el Museo Summerwell, de Texas. Posteriormente, análisis realizados sobre el martillo demostraron que el interior del mango estaba carbonizado y que la cabeza, perfectamente formada, había sido construida en hierro con un grado de pureza, solo alcanzable con tecnología moderna. El mango del martillo muestra no haber estado exento en el proceso de petrificación que evidencian los árboles de los bosques texanos. El lento proceso de petrificación prehistórica ocurrida en dicha zona, según los geólogos, data de hace 140 millones de años. Una deducción rápida del contexto del hallazgo lleva a suponer no solo que existía una civilización humana antes del proceso histórico de petrificación de Texas, sino que ésta ya poseía la tecnología necesaria para realizar un martillo de características modernas. Por otra parte, los estudiosos separaron la piedra del objeto, lo que provocó un orificio en la parte superior de la roca. Parecía formar parte de algo parecido al recubrimiento del objeto, lo que indujo a un nuevo análisis. Formada por hierro en 4/5 partes, en el orificio contenía silicio, azufre, calcio, potasio y cloro, lo que significa que es producto de un proceso poco común. Al estar fundida la cabeza del martillo con la roca, se ha sospechado que dicho proceso podría deberse a que en tiempos, el objeto estuvo sometido a una presión atmosférica distinta de la actual, lo que nuevamente nos obliga a pensar en una época remotísima. Como justificación natural se ha propuesto la posibilidad de que la cabeza del martillo perteneciera al hierro procedente de un meteorito. Sin embargo, los elementos hallados en la pieza arqueológica no coinciden con los que sería de esperar en una roca procedente del sistema solar. Además, el proceso posterior habría originado impurezas en el metal que no se habrían escapado del escrutinio de los laboratorios que participaron en el análisis.
A este objeto se han hecho miles de investigaciones y se ha hecho una gran polémica por la antigüedad a tal grado de que se cree que el martillo fue enterrado por mineros de la zona y que al pasar el tiempo se haya mezclado con la superficie que poseía miles de años y que al mezclarse este martillo se confundiera su edad. Pero el arqueólogo Karl Baut, que es perseguido por muchas personas por tener el objeto en custodia en un museo. A pesar de que se han hecho muchas investigaciones, aún la ciencia no lo admite porque se traería abajo todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Si fuera cierta su edad, estamos siendo engañados para que no conozcamos la verdad, pero para saber si hubo humanos antes que nosotros se deben entender estas preguntas o interrogantes de este martillo. ¿Está el contenido de cloro en la aleación de hierro encontrado en todo el martillo o solo en la superficie? ¿Es la concentración de óxidos de hierro más alta en la roca inmediatamente al lado de la cabeza del martillo? ¿Existen residuos que contienen carbono en la cavidad? Hay informes de que la marca de archivo puede contener óxido de fierro. Este óxido de hierro no se forma fácilmente en las actuales condiciones ambientales. Sabemos también que los puntos de la evidencia para un campo geomagnético en descomposición, con una vida media de aproximadamente 1400 años. Si el martillo es realmente antiguo, ¿podría el campo magnético más fuerte han tenido el efecto de ayudar a la formación de óxido de fierro? Si el artefacto es realmente a partir del marco de tiempo del Cretácico, ¿dónde deja esto a la teoría de la evolución, ya que el hombre no debía haber evolucionado por otros 100 millones de años más o menos? Si el artefacto es relativamente reciente, lo que significa que la formación de arena Cretácico de la que procede es relativamente joven. Algunos pueden argumentar que la roca y fósiles originales fueron erosionadas y vuelto a trabajar, pero los fósiles reelaborados no muestran señales de desgaste. Los fósiles en la concreción conservan los detalles finos, lo que indica que no se modificaron, pero parte de la formación original. Una vez más, ¿dónde queda la teoría evolutiva con sus fechas tradicionales de las formaciones del Cretácico? El mecanismo de Antisitera fue descubierto en 1900 en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Antisitera, que se sitúa entre Citera y Creta. El naufragio se encontraron muchos objetos, pero este mecanismo especial llamó desde el principio la atención a investigadores de varias disciplinas. Se trata de un mecanismo de engranajes que lleva en la superficie inscripciones en griego antiguo y está fabricado de bronce enmarcado en madera. Data del segundo siglo antes de Cristo y es el más antiguo mecanismo de engranajes nunca recuperado. En un principio era desconocido el uso del mecanismo. Se necesitaron muchas investigaciones, que continúan hoy día, para llegar a conclusiones concretas. Antes de la Segunda Guerra Mundial se pensaba que el mecanismo era un astrolabio, un planetario o un reloj marino astronómico. De acuerdo con las investigaciones realizadas, el mecanismo de Antisitera es el más antiguo y complejo computador astronómico portátil. Lo que sorprende del mecanismo es que usa engranajes diferenciales, una tecnología se desarrollaría en la relojería en los siglos XIII y XIV. Las inscripciones de su superficie tienen relación con cálculos astronómicos y el calendario. En las placas metálicas figuran las instrucciones de uso. El mecanismo era capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna en el cielo y posiblemente, de los 5 planetas conocidos en la antigüedad, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El dispositivo usa el modelo de Hiparco, el más importante astrónomo de la época, para mostrar las fases de la Luna en cada mes. Es posible que este científico fuera quien consiguió idear el mecanismo. Además, también era usado para predecir los eclipses del Sol y de la Luna. Este increíble descubrimiento tiene más de 2000 años y lo más increíble es que al tomársele la radiografía se puede observar un complejo mecanismo que deja atónitos a todo el que lo ve. Se ha investigado tanto que otros investigadores creen que jamás podrá ser una computadora o máquina porque es imposible. Y por último, calificado por propios y extraños como un OPART, como un objeto fuera de su tiempo y paso a ser expuesto a las estanterías del Museo Nacional Arqueológico de Atenas, donde se puede admirar junto con una reconstrucción a escala que indica su funcionamiento junto a varias animaciones informáticas. Bueno amigos, esperen la tercera parte de estos misterios de la humanidad, y por favor comenten y suscríbanse.